provoque una sensación única, intensa, excitante. Mundo. Bienvenido, María Jesús. Juan Miguel, ¿cómo estamos? Muy bien, buenas noches. Buenas noches. Vamos a hablar, si os parece, de los distintos mundos espirituales. ¿Qué es un mundo espiritual Muy y bien. si hay distintos mundos espirituales? Pues sí, sí que los hay, los vamos a ir expresando poco a poco. Pero mira, para empezar tengo que recordar una de las frases de Maestro Jesús que nos dejó, y es que en la casa de mi padre hay muchas moradas. ¿Verdad que lo hemos oído muchas veces? Sí, sí, sí. Bueno, pues la casa del Padre es el universo y hay muchas moradas, muchos mundos que gravitan en el espacio infinito y que ofrecen a los espíritus encarnados mundos adecuados a su grado de adelantamiento. Independientemente de la diversidad de los mundos, pues se puede interpretar como el estado dichoso o infeliz del espíritu en la erraticidad. Tú ya sabes que la erraticidad es ese lugar donde se encuentran los espíritus que han desencarnado y que esperan una nueva reencarnación. Por lo tanto, son enviados a mundos, como vamos a ver posteriormente. Pero diríamos también que según se encuentren los más o menos depurados o liberados los espíritus de los lazos de la materia, que no todo el mundo está liberado de la materia, en el mundo en que se hallen, ya veremos a ver, las sensaciones que experimentan y las percepciones que poseen varían hasta lo infinito, porque cada uno piensa y siente de forma diferente. Y tenemos la mala costumbre de quedarnos siempre con las cosas materiales y pensar poco en las espirituales. Por eso, en tanto unos no pueden alejarse de la esfera en la que han vivido, otros se elevan y recorren espacios y mundos mucho mejores. Los que se quedan allí donde estaban son aquellas personas que son materialistas, que solo piensan en las cosas físicas, pero aquellos otros que el materialismo ya lo han olvidado, son más espirituales, buscan lugares mejores y hay donde elegir, pero va a depender siempre de nosotros. Mientras ciertos espíritus se sienten culpables, por esa razón se encuentran en las tinieblas, los que son un poquito más felices porque el materialismo ya lo han olvidado, pues disfrutan de una claridad resplandeciente. En esos mundos se encuentran mucho mejor, en condiciones mucho más diferentes los unos de los otros. Y esto va a ser exclusivamente debido al grado de adelanto o de inferioridad de los moradores que viven en él. Por eso, no es que nos manden a un mundo peor o a un mundo mejor porque ellos quieran, no. Esto es cosa nuestra. Iremos a un mundo mejor que este si nos hemos comportado correctamente. Permaneceremos en la Tierra o en mundos parecidos, también será porque nosotros no somos capaces de avanzar. Bueno, en el conjunto de lo que estamos hablando hay globos, hay esferas, en los cuales hay habitantes que son todavía muy inferiores a los de la Tierra, tanto en lo físico como en lo moral. Otros, sin embargo, se encuentran en el mismo nivel que nosotros, que nuestro globo, y otros le son superiores bajo en todos los conceptos en grado mayor o menor. En los mundos inferiores, pues la existencia de todos ellos es enteramente material. Las pasiones dominan en ellos como soberanas, es decir, se imponen a ellos, y la vida moral es totalmente casi nula. Conforme esta se va desarrollando, es decir, la vida moral se va desarrollando, la influencia de la materia pues va disminuyendo lentamente, de manera que en los mundos adelantados la vida es enteramente espiritual. Prácticamente se ha perdido todo el vestigio que se tenía antes de la vida material. Mirar, en
nosotros en la Tierra los llamamos globos, pero en realidad los espíritus los llaman esferas, esferas superiores o inferiores o medianas, que no son ni más ni menos que lugares donde vamos a ir cuando partamos hacia el otro lado. Y nos dicen, en esas esferas hay intermedios, está el bien, está el mal, están los regulares. Ahí se hayan mezclados, pues depende, unas veces y otras veces no. Ahí predominan unos y predominan otros, los que están un poco más adelantados y los que están más atrasados. Pero todo eso va a ser según el grado de adelantamiento que tengamos cada cual. Al principio nos va a parecer que estamos revueltos y mezclados, pero no es así, porque en el momento de partir hacia el otro lado de la vida, ya saben, y cuando llegamos allí, ya saben los espíritus con mayor conocimiento dónde nos deben desviar. A globos tranquilos, a globos inferiores, a globos un poquito más adelantados que este, pero como he dicho antes, todo va a depender de nosotros. Pero si bien no es posible hacer una clasificación absoluta de los diversos mundos, se puede, sin embargo, en virtud de su estado y de su destino, dividirlos de manera general de siguiente manera. Mirad, vamos a poner, por ejemplo, primeros mundos primitivos, que están dedicados a las primeras reencarnaciones del alma. Es decir, nacemos simples e ignorantes, pero tenemos que vivir en algún sitio y lo hacemos en esas esferas que no hay mal, no hay bien, hay poca cosa. Y ahí vamos a defendernos y vamos a aprender o vamos a seguir tan embrutecidos como al nacer, sin saber nada. Después tenemos los segundos, que son mundos de expiación y pruebas. Y estos mundos son los lugares en el que el mal predomina. Hay más mal que bien. Y hay muchos, ¿eh? Y hay muchos. Bueno, pero después pasamos a los mundos regeneradores, que es donde las almas que tienen todavía que expiar algún pesar del pasado, cobran nuevas fuerzas aún al descansar de las fatigas de la lucha. Es decir, que ahí se van reponiendo y que van lógicamente avanzando. Luego están los mundos venturosos en el que el bien predomina sobre el mal. Los mundos celestes o divinos, morada de los espíritus depurados donde el bien reina absolutamente. Tenemos que recordar que la Tierra es un planeta, es un globo, una esfera que pertenece a la segunda categoría, es decir, a los mundos de expiaciones y de pruebas, como bien sabemos, ¿no? Razón por la cual, pues, nosotros todavía estamos expuestos a tantas miserias, a tantos dolores, a tantos sufrimientos, pero que estamos predominados y determinados a pasar a un mundo de regeneración. Y que ese mundo de regeneración nos espera porque somos nosotros mismos los que lo vamos a cambiar con nuestro comportamiento moral, con nuestra evolución, con nuestro progreso. No solamente progreso moral, sino también progreso intelectual, como es lógico y natural. Por lo tanto, hemos de tener esperanza para que esta serie de cosas estén presentes en nuestras vidas y que no nos quedemos imantados al mundo de expiaciones y de pruebas, porque lo vamos a superar con nuestro comportamiento, mejorando la vida de cada uno de nosotros. Mirad, los espíritus encarnados como nosotros ahora, en un mundo, no están siempre ligados a ese mundo. Es decir, no vamos a renacer siempre en la Tierra. No, todo va a depender de nosotros. Porque si aquí no cumplimos las leyes divinas, iremos a mundos inferiores. Pero si las cumplimos y nos vamos comportando progresivamente cada vez un poquito mejor, iremos a esferas mucho más elevadas. Y esto va a depender de nosotros nada más, porque vamos a superar todas las imperfecciones que tenemos, vamos a ser capaces de corregir todos los errores que traemos del pasado y de esta forma
Cuando nos llamen, no nos van a decir, mira, tienes que volver a la Tierra porque no has adelantado nada, eres tal, 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 tal. No, te vamos a mandar a una esfera un poquito mejor porque has conseguido muchas cosas. ¿Qué cosas? Ser mejor persona, ser más amorosa, tratar bien a los demás, ayudarnos en lo que podamos. Aquí no se trata de hacer milagros, aquí nadie hace milagros. Aquí lo que tenemos que hacer es tendernos la mano cuando nos hace falta. Cuando hace falta a un amigo tenderle la mano, tendérsela. Porque a nosotros también nos gusta, cuando tenemos problemas, tener un hombro donde llorar, una persona que nos escuche. Pues eso es lo que tenemos que estar nosotros siempre dispuestos a hacer. Cuando estos espíritus alcanzan en cierto globo o esfera, como quieran llamarlo, el grado de progreso que en él hay, pasan a mundos más evolucionados. Y así sucesivamente hasta que conquistemos el estado de los espíritus puros. Y eso nos va a costar mucho tiempo, mucho esfuerzo, porque todavía tenemos muchos defectos. Tenemos el egoísmo, tenemos la envidia, la rabia, la gula, el odio. Todo eso nos lo tenemos que ir corrigiendo. ¿Para qué? Pues muy sencillo. Para no volver a la Tierra, que no es un planeta tan maravilloso. Los hay mucho mejores, sin dolor, sin angustia, sin hambre, sin guerras, sin odio, donde aquí en la Tierra permanece más el mal que el bien. Y esos otros mundos ya no permanece más el mal que el bien, ya están igualados. Pero es que hay otros que el amor supera al odio. Y eso es lo que tenemos que procurar, ir cada vez a un mundo más tranquilo, más amoroso. Más pacífico también, ¿no? Fíjate que has mencionado una cosa que me ha llamado mucho la curiosidad a lo largo de mi vida, y es que en este mundo no aprendemos. Siempre la humanidad, sea por lo que sea, como si fuera intrínseco a nuestra forma de ser y de estar aquí, siempre estamos en guerra, siempre nos estamos matando, siempre nos estamos peleando, y da igual la evolución tecnológica que tenemos hoy en día, que nos seguimos matando entre nosotros mismos en vez de evolucionar. Yo me imagino que todas las especies evolucionan en un sentido mejor para ellos. Sin embargo, el ser humano, con una supuesta inteligencia, cada vez evoluciona en una tecnología que mata más seres humanos. No sé si me estoy explicando. Es tremendamente angustioso lo que pasa. Claro que es angustioso. Y tú piensa por un momento, ¿qué país del planeta Tierra no tiene problemas? En todos hay hambre, en todos hay miseria, en todos hay demasiado de todo. Por lo tanto, cuando nos quitemos ese materialismo de encima, cuando seamos capaces de ver a la otra persona como si fuésemos hermanos de verdad, no estos que se odian, sino hermanos de verdad, donde nos podamos tender la mano, habremos dado un gran salto. Pero para conseguir eso, no hay personas que dicen, es que la sociedad, no, perdone, la sociedad somos nosotros. Todos somos la sociedad. Si nosotros cambiamos poquito a poco, la sociedad cada vez será mejor. Ese planeta cada vez será mejor. Es una parte muy importante, creo yo, con la que habéis empezado, que has repetido tú ahora también, la falta de esclavitud hacia ese materialismo que tenemos. Porque somos tremendamente dependientes de todo ese materialismo que en realidad no nos hace falta. Porque con lo básico primario necesario para tener una vida, entre comillas, cómoda y alimentarnos bien, sería más que suficiente. Pero nos hacemos esclavos de cosas que realmente, como seres humanos que somos, no nos hacen falta. Y lo que es más importante, que habéis dicho también al principio, creo yo, y pienso de esta manera. Sí, porque estamos muy materializados, Juan Carlos. Claro, pero hacerse dependiente de algo que no te vas a llevar, aparte de ser ilógico e irracional, no tiene ningún sentido, porque ¿para qué quieres algo que no te vas a llevar de aquí? Pero mira, esa opinión que es tan valiosa, la que acabas de dar ahora, viene dada porque la gente es ignorante en toda esta serie de cosas que estamos hablando, ¿no? De que lo que importa precisamente no es la materia, sino la parte espiritual. Fíjate que
es una recompensa, por ejemplo, el pasar de un mundo a otro más elevado, ¿no? Es decir, pasarán aquellos que se hayan comportado de una forma correcta y debida, ¿no? Y así como es un castigo que se prolongue su permanencia en un mundo de infelicidad o el ser relegados a un globo más desventurado que aquel en el que se ha visto obligado a vivir, ¿no? Claro. Y a dejar por su obstinación en el mal. Pero recordando los diferentes estados de los mundos, sí te puedo decir, por ejemplo, que fíjate que en la primera etapa, en los mundos primitivos, es cuando, como hablaba muy bien María Jesús, ¿no? Es las primeras encarnaciones que tenemos y que nos plantamos allí o nos plantan allí con simplemente simples ignorantes, ¿no? Y las primeras etapas, concretamente, son etapas en las que la parte moral y la inteligencia todavía están adormecidas porque estamos animalizados, es decir, vivimos de una forma instintiva, buscando pues el vivir, pero no de una forma racional, porque se va despertando poquito a poco en los mundos primitivos, imagínate, que son aquellos en los cuales cada uno de nosotros habremos pasado hace ya cientos o miles de años anteriormente, ¿no? Hasta que llegamos ya a despertar nuestra conciencia, a saber lo que es el bien y el mal, que es lo que nos diferencia de los animales precisamente, y entonces comenzamos a inclinarnos con nuestro libre albedrío en aquellas cosas que nos pueden interesar. ¿Y cuáles son aquellas cosas que nos pueden interesar? Pues en ese plano en el que estamos viviendo son las cosas materiales, naturalmente. No se ha despertado todavía en nosotros la espiritualidad. Es muy Claro, curioso. claro, pero vamos a ver, pero habría que decir que por mucho que tengas todo el oro que tú quieras, todo el dinero que tú quieras, todo lo que tú quieras, no te lo vas a llevar. Al otro lado no llevamos nada más que una cuestión que se divide en dos y son los sentimientos, nada más. Los sentimientos buenos o los sentimientos negativos. Eso es lo único que nos vamos a llevar. Por mucho que te vistan con un traje maravilloso, por mucho joyerío que te pongan, por mucho que te hagan, todo se va a quedar en la sepultura con la materia. Porque el espíritu no va a llevar ni joyas, ni va a llevar vestidos, ni va a llevar nada, solamente los sentimientos. Y eso es lo que nos va a diferenciar los unos de los otros. Es lo mismo que aquí. Aquí, bueno, aquí nos diferenciamos. Hoy yo llevo una ropa maravillosa de tal firma, de tal marca. Uy, tú no, tú lo compras en un mercadillo. Eso son tonterías, porque lo importante es, si tienes frío, tener algo que ponerte. Ya está, nada más. Eso lo único que conseguimos con eso es perder el tiempo que podemos emplear en liberarnos de tanta basura como tenemos encima. Y me refiero a basura a la ignorancia que tenemos, a que nos conformamos con el materialismo, a que todos queremos tener muchas cosas que no nos sirven, solo nos sirven. Mirad, ¿qué adelantaría yo con tener esta mano llena de joyas? Una mano llena de joyas, ¿y qué? Cuando llegue al otro lado va a ir la mano limpia. La mano de mi espíritu no va a llevar nada, se va a quedar aquí. Por lo tanto, lo que importa es que llevemos un espíritu brillante. No necesitamos ser catedráticos, necesitamos ser buenas personas. Necesitamos ayudarnos a nosotros y a los demás. Y necesitamos tener tanto amor en nuestra alma que cuando lleguemos allí nos digan lo único que has derrochado ha sido el amor y eso te beneficia. ¿Y cuántos de nosotros derrochamos el amor? Yo creo que pocos. O ninguno, porque estamos todavía aquí en este mundo tan atrasado. Muy poco y además estamos pensando. Estaba yo pensando Exacto. ahora según estabas hablando. Es que es tan complicado salir del entorno donde te envuelves en cuanto naces. Claro. Es muy difícil llegar a lo que tú estás diciendo, a lo que estás diciendo los dos. Porque claro, tú naces en una sociedad donde automáticamente, desde que eres un insignificante ser, te van, entre comillas, adoctrinando en el mundo en el que vas creciendo. Sí. Ojito, a ver cómo aprendes tú y a ver dónde te enganchas tú, entre comillas, para poder evolucionar espiritualmente hablando, si lo que te están enseñando
es exactamente todo lo contrario, el materialismo. Porque es que Exacto, vivimos en un mundo materialista, que nadie se engaña, exacto. y nos Bueno, enseña, nos encaminan a eso. Mm. pero estamos en un momento de transformación, Juan Carlos. Estamos en un momento en el cual, como te decía antes, pues nosotros vamos a pasar del mundo en que tenemos ahora al mundo de regeneración. Y ya se están verificando cambios importantes que inclusive vosotros, aquellos que realizáis los programas con tanto interés y con tanta amabilidad, pues estáis divulgando y que llega a mucha gente. Si nos Ajá. ponemos hace 30 años hacia atrás, por ejemplo, ¿no? Pues veríamos que entonces hace 30 años hacia atrás no había los programas de divulgación y de difusión que hay ahora, Claro, hablando del espíritu, hablando precisamente lo que debemos de imantar para seguir adelante, para no quedarnos conexionados al materialismo. Y esto es muy importante, es decir, que estamos viendo no solamente a través de los programas de televisión, sino también estamos viendo a través de la internet, a través de la radio, a través de tantos y tantos programas, cómo hay tantos colaboradores con el plano espiritual para hacer llegar el mensaje a la gente. Y esto es muy importante, es sí, decir, pero hemos iniciado ya ese cambio y cada vez hay más ujú, personas interesadas. Y te digo esto porque nosotros cada día tenemos más asistencia de gente. Hay veces que ya tenemos que poner que el aforo está completo porque no podemos admitir más personas interesadas en esto. Pues hace años esto no ocurría. no. Hace años esto no ocurría, ¿comprendes? Pero mira, lo más maravilloso es que hace unos pocos años casi todas las personas éramos mayores. Todo el que venía era persona mayor. Y sin embargo, ahora el porcentaje es diferente. Hay más personas jóvenes, Sí, gente joven, chicos jóvenes, chicas que quieren saber más que personas mayores. Digo, mira, esto es un cambio maravilloso, claro que sí. porque la juventud ya quiere saber, quiere conocer. Y eso es importante, porque mira, al fin y al cabo, las personas mayores no nos va a quedar mucho tiempo de vida ya. Dices, bueno, me voy a ir pronto, pues voy a tratar de ser mejor persona. Pero que te vaya un chaval de 17, de 18, de 20 años, dices, pero bueno, este chico o esta chica es que quieren evolucionar, Claro. quieren saber. Han despertado. Exactamente, exactamente. Y eso para nosotros es maravilloso. A lo mejor, y quizás antes también había una mayor inquietud en este sentido, lo que pasa que no había, como bien ha mencionado Juan Miguel, la suficiente red a nivel internacional para poderse comunicar los unos con los otros. Y Es verdad. gracias a eso que habéis mencionado, pues a lo Sí, mejor sí. esa gente joven que tiene esas inquietudes, hoy Sí. en día sí se pueden Claro. acercar. No Claro. significa, Claro. pienso yo, que antes no lo hubiera, ¿eh? Sí. Sí, sí, sí. Simplemente que ahora se tiene un mayor alcance. Y otra cosa que me parece muy importante, yo todo esto lo veo muy bien, lo veo muy acertado, lo veo, voy ahí, escucho lo que me decís, busco, comparo, porque hay que comparar siempre, hay que analizar Claro. y luego hay que reflexionar. Yo me parece que la reflexión interior de cada persona, para mí, creo yo que es fundamental. Fundamental. Hombre, es que es muy importante que a lo largo del día, cuando llega la noche, pienses, ¿cómo me he comportado hoy? ¿Qué hice bien? ¿Qué hice mal? Lo que hice bien ya está hecho, fenomenal. No hay que estudiarlo más. Hay que tratar de que aquello que hemos hecho mal, corregirlo. Aprender a hacer las cosas mejor. A tratar Perdóname un de que segundo, haya más diálogo. y preguntarse el por qué y el para Claro, qué suceden determinadas cosas a lo largo del día. Exacto. claro, Exacto. Porque a través de esas preguntas quizás encuentres algo que hasta ese momento no te habías dado cuenta. Porque mucha gente se pregunta, y vosotros lo sabéis, también como yo, quizás mejor, mucha gente se pregunta el por qué siempre me pasa lo mismo. Claro. ¿Por qué siempre vivo esta misma experiencia? ¿Por qué en determinadas situaciones, a pesar Claro. de que han pasado años, me vuelve a pasar lo mismo? Eso Mm. significa que no he aprendido. Exacto. Sobre todo, Juan Carlos, hay algo fundamental y es que las cosas no suceden por casualidad, sino por causalidad. Y el comprender esto de la ley de causa y efecto, esto nos da un abanico muy amplio de comprender ciertas cosas que nos suceden a nuestro alrededor, ¿no? Aquellas personas que, como tú dices,
pues se les repite una serie de circunstancias y que en esto es donde tienen que aprender, precisamente por esto, analizar esa situación que están viviendo para comprender la situación por la cual tienen que superar, que es una prueba que tienen que superar. Todos tenemos que superar pruebas. Estamos en un mundo, como hablábamos antes, de reparaciones o de expiaciones, de pruebas, naturalmente, salvo algunos que vienen con una misión determinada, ¿no? Y que verdaderamente la realizan. Y son aquellas que tenemos que superar y que son de las que se aprenden. Sabemos que con el sufrimiento y con el dolor despertamos. Esto es cierto, ¿eh? Claro, pero eso es muy triste, Claro. que despertemos solo con el sufrimiento, cuando podemos hacerlo sin sufrir tanto. ¿Cómo? Siendo más amables, más tiernos, más educados, más respetuosos con los demás, pero tenemos la mala costumbre de que solo somos educados y respetuosos con nuestro entorno, nada más, y en los demás no queremos saber nada. No, cuando aprendamos a que estamos aquí para adelantar y para aprender, para que cuando llegue el momento de morirnos, nos lleven a un lugar hermoso. Porque mirad, cuando hacemos mediunidad en la asociación y preguntamos a los espíritus cómo es el otro lugar, nos dicen, hay tanto que explicar que solo les diremos que no conocen la belleza, no, hay flores que ustedes no conocen, hay árboles con frutas que ustedes jamás han visto, pero la serenidad, la tranquilidad, La armonía. la armonía que hay, eso ustedes no lo conocen. Es más, y nos dicen, ustedes no son felices, solo tienen pequeñas gotitas de vez en cuando de felicidad, pero en la tierra no se conoce la felicidad. Hombre, Te pero dicen esas cosas y dices, cómo- pero ¿cómo explicar, María Jesús, a alguien un estado que no se puede comprender si no estás en él, inmerso en él? Claro, Que es más es o menos cierto. lo que tú estás claro, viniendo a explicar, ¿no? es cierto. ¿Cómo va a claro, explicar desde el otro lado un ser que está o un espíritu que está más evolucionado que tú? ¿Cómo te va a explicar cómo se siente allí si tú eres incapaz de comprenderlo? claro, Claro. por eso nos hablan con palabras sencillas, con palabras que podamos explicar. Nos hablan, por ejemplo, de los jardines que tienen, de la belleza de sus edificios. Y claro, te quedas sorprendida y dices, yo quiero ver eso. Yo quiero cuando me muera llegar a esos lugares tan bonitos, pero me lo tengo que ganar. Hombre, hay que trabajarlo. Claro, Exactamente, no me van a regalar nada. Hay que trabajarlo aquí. Aquí tenemos que aprender a derrochar el amor, que es el único sentimiento que cuanto más damos, más tenemos. Porque Una la cosa, envidia, la rabia y todo sí, eso se va corrigiendo. una cosa que yo creo importante, porque es una cosa que yo he practicado, no es que lo haya practicado, es que es innata para mí. Cuando tienes una determinada circunstancia negativa en tu vida, cuando sales al exterior, esa circunstancia negativa se tiene que dejar atrás. Tú Ah, tienes que hablar a tu exterior, a la gente, a la sociedad, lo tienes que hablar como si no te hubiera pasado absolutamente nada. Y además de que cambias todo lo que tienes a tu alrededor, te cambias a ti mismo, Mm. porque esa experiencia negativa evoluciona positivamente en ti. Pero ten en cuenta, Juan Carlos, que no todo el mundo está capacitado para hacer ese ejercicio, ¿eh? Hay que tener verdaderamente una fuerza interior muy grande para poder manifestar esto de cambiar lo negativo por lo positivo. Las personas se encuentran a veces con angustias, se encuentran eh, verdaderamente decepcionadas y deprimidas, ¿no? Por muchos de los asuntos que les acontecen. Ojalá pudieran precisamente arreglar este tema con un Hombre, cambio de lo único que pueden hacer, Juan Miguel, perdóname, es que lo pongan en práctica un par de veces, que se van a asustar de cómo se evoluciona. Y hablo yo desde la experiencia de situaciones muy negativas, como todo el mundo hemos pasado a lo largo de nuestra vida. Pero esas situaciones negativas son tuyas y son para ti, no para los demás. Porque tú hablas, por ejemplo, con psicólogos y los psicólogos te dicen, no, es que lo tienes que expresar, lo tienes que manifestar, lo tienes que hablar. Sí, bueno, lo tienes que hablar, lo tienes que expresar, lo tienes que manifestar, pero no lo tienes que descargar con las otras personas que no son de ellas. Exacto, Son exacto. experiencias tuyas que tienes que vivir tú y las demás no tienen la culpa de lo que tú estás viviendo.
pues hay que probar. Yo creo que hay que probar y salir cuando uno tiene problema. No digo en casa, digo en el trabajo, digo en cualquier circunstancia social de la vida. Tiene que cambiar el chip y en el momento que sale de esa situación negativa que está viviendo y que te está enseñando, dejarla ahí atrás y enfrentar todo lo que viene de una forma positiva, amable y sincera, que seguramente que dentro de ti te cambiará todo lo negativo que has vivido hasta antes de salir de esa circunstancia. Claro, porque el problema que vas a tener, si todo eso no lo realizas, como tú dices, una gran depresión, porque no sabes salir del lío en el que estás, no sabes, estás sufriendo, no sabes por qué, y todo eso afecta de tal manera que te entra una depresión que no puedes con ella. Por eso, en la vida, todos sufrimos, pero hay que tratar de superarlo todo. ¿Por qué? Pues porque ya tenemos bastantes enfermedades, ya tenemos bastantes problemas, ya tenemos bastantes angustias, como para encima estar todo el día diciendo, ay, qué mal estoy, ay, qué problemas tengo, ay, qué tal y cual. No, vamos a seguir adelante, vamos a tener un poco más de alegría y de esta forma vamos a aprender a vivir un poquito Hombre, claro, mejor. es que cada vez que uno se lamenta de sí mismo, lo que está Claro, haciendo es metiéndose dentro de un círculo vicioso y aumentando esa negatividad que ya tiene. Cada vez exactamente, le será más complejo, más sí, complicado evolucionar hacia un lado positivo. Que no puedes, claro, que no tienes la capacidad, que no sabes cómo hacerlo, busca ayuda. No pasa nada. Si la gente no está pasa aquí para nada. ayudar, hay mucha gente que está para ayudar. No pasa nada por pedir ayuda. No No eres, no obstante, eres, ¿eh? sí, ¿Perdona? no obstante, Juan Carlos, se nos está olvidando algo muy importante, y es que también los espíritus que están al otro lado de la vida están para ayudarnos. Y para eso tenemos la oración desde el sentimiento, pedir ayuda a nuestro guía espiritual, a nuestros seres tutelares del mundo espiritual, porque ellos siempre, siempre nos ayudan intuyéndonos, orientándonos, inspirándonos sobre temas verdaderamente importantes. Por lo tanto, que no se nos olvide este tema. Es verdad que nosotros debemos de tener esa fuerza interior, pero también ellos están esperando que nosotros les pidamos auxilio porque ellos nos van a ayudar. Sí, pero tú sabes que habrá personas que dirán, si yo me paso el día rezando, yo me paso el día, bueno, yo me hago 3 rosarios, 4 misas, y no es cuestión de la cantidad, es cuestión de calidad. Un simple Padre Nuestro, dicho con toda el alma, vale más que estar todo el El día sentimiento que rezando se pone en ello. porque estás El pensando en sentimiento. otra cosa. Porque las palabras sabemos que tienen energía, Tienen cuando son fuerza, dichas con sentimiento, y que llegan al lugar donde tienen que llegar. pero tiene que ir con ese sentimiento. Puro, Exacto. Exactamente. puro y sano. Exactamente. Muy bien. Nos hemos desviado hoy. Estábamos hablando de No, mundos espirituales, pero bueno, Que no hay dejamos muchos, de ¿eh? estar dentro de un mundo espiritual. claro. Lamentablemente estamos en uno, quizás, no lo sé, de los peores que hay. Bueno, no de los máximos peores, pero sí de los peorcitos, ¿eh? No es Pero una maravilla. que vamos a mejorar, eso está Bueno, pero clarísimo. estamos estupendos porque venimos de otros peores. Exactamente. Entonces ya hemos subido un par de peldaños. Estamos en un mundo que no es una maravilla, pero los hay peores. Por lo tanto, hay que estar contentos. Y que tenemos un futuro, además, un futuro verdaderamente beneficioso, que es el pasar con nuestro apoyo, con nuestra fuerza, con nuestra voluntad a un mundo Mejor. mejor, un mundo de regeneración, que es el que nos va a esperar a todos aquellos que tengan y que tengamos un comportamiento correcto en nuestras vidas actualmente. Tenemos, es verdad, prácticamente hasta final de este milenio, pero tenemos que trabajar todos para que esto sea así. Y Bueno, lo vamos a pues conseguir porque vamos a poner todo nuestro empeño. lamentablemente lo tenemos que dejar ya, se nos está acabando el tiempo y antes de despedirnos, Muy bien. Asociación de Estudios Espíritas de Madrid. Sí, señor, que estamos en la calle Montera 34, cuarto piso, En la Gran Vía. en el metro de Gran Vía. ¿Eh? Cualquier circunstancia, bueno, hacéis reuniones semanales, Sí, jueves y Eh, viernes nos pueden visitar sin ningún tipo de problema. que lo busquen por Tarde a internet, partir de las 6:30. que lo busquen por internet, que hay una página ahí al respecto donde pueden Exactamente. contactar con vosotros. www.espiritasmadrid.com. Muchas gracias, Muy como bien. siempre, por todo y un fortísimo abrazo a los dos. A ti por la oportunidad. Muchísimas gracias Gracias a todo el a mundo todos. y vamos a tratar de mejorar para que no nos pille el toro, como se suele decir.
Mundo.